Ya, ahora sí. Ok. Ya voy a poner la musiquita para que vayan ingresando. Y los presento y ya. Ok. Ya, bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, hoy día vamos a tener ciclo cardíaco y valvulopatías y vamos a tener de expositores a André Barcena Matos y Gonzalo Cochella. Así que, bueno, los dejo con ellos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, ya vamos a comenzar la expo con ciclo cardíaco. La siguiente, por favor. Ya, el contenido de la exposición será ciclo cardíaco, ruidos y valvulopatías al final. Siguiente. Ya, el ciclo cardíaco. Entonces, primero tenemos que saber qué es el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco es la representación gráfica de los fenómenos eléctricos y mecánicos que van a suceder en el corazón. A manera general, el ciclo cardíaco tiene 7 fases y las podemos dividir en 3. La sístole auricular, la sístole ventricular y la diástole ventricular. Como pueden ver en la imagen, la sístole ventricular consta de 3 etapas, que es la contracción isovolumétrica, la eyección rápida y la eyección reducida. Y la diástole consta de la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular reducido. Vamos a ver en la imagen también que tenemos el asa de lo que sería la válvula aórtica, que está de rojito, el asa de lo que sería la presión del ventrículo izquierdo, que está de moradito, y el asa de presión de la aurícula izquierda. Eso es la primera parte de la imagen. Después vamos a ver en qué momento sucede cada ruido cardíaco. En la siguiente parte, cómo se distribuye el volumen ventricular dentro del corazón. De manera siguiente, vamos a ver a la presión del corazón derecho. Y por último, cómo se relaciona todo esto con el EKG. Siguiente. Primero, vamos a ver qué sucede en el corazón izquierdo. En el corazón izquierdo tenemos a lo que sería el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, vamos a comenzar primero con el ventrículo izquierdo, que sería la línea moradita. En el ventrículo izquierdo comienza la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa eso? Que el corazón se está contrayendo para llegar a la presión de la aorta, para que la válvula aórtica se pueda abrir. Cuando la válvula aórtica se abre, comienza la fase de la eyección rápida. Y conforme va saliendo la sangre y
va a llegar a la fase de eyección reducida, hasta que el ventrículo pierda la presión que la aorta le proporciona, y en ese momento la válvula aórtica se va a cerrar. Entonces ahí es donde comienza la diástole, que es todo el momento, es toda la etapa en donde el corazón se está relajando. Entonces, se cierra la válvula aórtica y automáticamente el ventrículo izquierdo se va a comenzar a relajar. Se relaja y automáticamente, mientras que el ventrículo izquierdo se está relajando, la aurícula izquierda se está llenando. Entonces, cuando ya se terminó de relajar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda abre la válvula mitral y automáticamente se comienza el llenado rápido. A partir de ahí, la aurícula izquierda va a comenzar a llenar el ventrículo de manera rápida y después de manera reducida hasta llegar a la sístole auricular, ¿no? Que sería el último esfuerzo de las aurículas para eyectar todo el contenido de sangre. Por otro lado, tenemos a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda vamos a ver que durante la sístole auricular hay una onda, que es la onda A. La onda A va a representar ese momento de sístole, de contracción de la aurícula, para eyectar el último contenido de sangre que tiene. Ahí es donde se va a cerrar la válvula mitral y va a comenzar a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Vamos a ver la onda C. La onda C es la presión que está ejerciendo el ventrículo izquierdo hacia las paredes de la aurícula izquierda, porque a la hora de eyectar la sangre va a salir por la válvula aórtica, pero la válvula mitral está cerrada. Entonces, esa presión que ejerce la sangre sobre la válvula mitral va a generar una expansión, por así decirlo, de la aurícula izquierda, ¿no? Por eso que, como podemos ver, la onda C es cortita. Automáticamente, durante la eyección reducida, vamos a ver que la presión de la aurícula izquierda es constante hasta llegar a la relajación isovolumétrica. Ahí en la relajación isovolumétrica se vuelve a abrir la válvula y se repite el ciclo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Entonces, vamos a ir aprendiéndolo por partes. Ya saben más o menos cómo funciona el corazón izquierdo. Entonces, vamos a ver cómo se llena o cómo son los volúmenes del corazón durante estas etapas. Podemos ver que durante la contracción isovolumétrica el volumen de sangre es constante, ya que está atrapado en el ventrículo izquierdo. Ni bien se da la eyección rápida, el corazón izquierdo, o en este caso el ventrículo izquierdo, va a quedar vacío. Y vemos que el volumen ventricular disminuye hasta llegar al inicio del llenado ventricular rápido, que es donde la válvula mitral se abre para volver a llenar el ventrículo izquierdo. Como podemos ver en la parte izquierda, en la sístole auricular, vamos a ver una pequeña onda. Esa pequeña onda es el esfuerzo que la aurícula para expulsar el último contenido de sangre que le queda. Siguiente, por favor. Ahora, los ruidos cardíacos, importantísimo. Los ruidos cardíacos se van a dar cuando se abren las válvulas. En este caso, estamos hablando del corazón izquierdo. Vamos a ver que el primer ruido cardíaco, se va a dar cuando se abre la válvula aórtica. El segundo ruido cardíaco se da cuando se cierra la válvula aórtica, que eso es lo normal. Vamos a tener casos en donde el tercer ruido es normal, como por ejemplo en niños, en infantes, en embarazadas y en algunos deportistas. Y esto se debe a que las paredes cardíacas
están, por así decirlo, más fuertes, ¿ya? Y estas paredes cardíacas engrosadas, pero no de manera concéntrica, sino de manera excéntrica, van a generar ese tercer ruido, ese ruido cardíaco. Eso es en el caso de lo fisiológico, que serían esos tres ejemplos. En los casos patológicos, vamos a escucharlo en insuficiencias cardíacas y puede que en hipertrofia ventricular izquierda. Eso normalmente se da en el llenado ventricular, que es la sangre chocando con las paredes del ventrículo izquierdo. Ese nos da el tercer ruido. Y el cuarto ruido es el movimiento o ese pequeño esfuerzo, esa contracción que va a realizar la aurícula para expulsar la última cantidad de sangre. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el corazón derecho. El corazón derecho, las fuerzas que utiliza cuando el corazón derecho son bien parecidas a las fuerzas que utiliza la aurícula izquierda. Vamos a ver en el corazón derecho, primero tenemos a la válvula tricúspide que se abre y va a caer todo hacia el ventrículo derecho, que sería la onda A. En la onda C, el aumento de la onda C se va a dar por la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho. La onda C es el momento preciso en donde se cierra, donde se abre la válvula pulmonar. La pulmonar se abre y automáticamente el corazón derecho, el ventrículo derecho queda vacío. Entonces disminuye las presiones de ese lado. Y van a ir aumentando medianamente conforme se va llenando la aurícula derecha en este caso, ¿no? Y ahí se vuelve a abrir la válvula tricuspidia y vuelve a llenar la ventrículo derecho y se repite el ciclo. Siguiente, por favor. Por último, el EKG. Como todos sabemos, previo a un evento mecánico en el corazón, siempre hay un evento eléctrico. Entonces, la onda P, ¿qué es? La onda P es la sístole auricular. Vamos a ver la onda P y automáticamente se va a dar el fenómeno mecánico, que sería la sístole auricular, la contracción de la aurícula. El QRS es la contracción ventricular. Vamos a ver en la imagen que se da el impulso eléctrico, que sería el QRS, para que se dé la contracción isovolumétrica y la eyección rápida. Y la onda T, vamos a ver la onda T, que es la eyección reducida, que es el último esfuerzo que hace el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre, ¿no? Hasta que se cierra la válvula aórtica. Y nuevamente, como ya no, durante la diástole no hay eventos eléctricos porque el corazón se está relajando, se vuelve a repetir el ciclo. La onda P, QRS, T. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estaba explicando antes es una manera de aprender lo que es por etapas, o lo podemos aprender también durante los eventos que suceden en la sístole y los eventos que suceden en la diástole. Si vemos, en la sístole suceden 3 eventos específicos, que son la contracción isovolumétrica. El corazón, sea izquierdo o derecho, aumenta su presión para poder abrir las válvulas, ya sean la aórtica o la pulmonar. Ahí se va a dar el primer ruido cardíaco. El volumen ventricular se va a mantener constante y previo a esta contracción se da el evento eléctrico del QRS. Después vamos a ver la eyección rápida, que es cuando las válvulas se abren y la sangre comienza a salir de manera rápida, ¿no? Ahí vamos a estar en el segmento ST. Y por último, la onda T es el último esfuerzo que hace el corazón para eyectar el contenido de sangre que queda. Siguiente. Y por otro lado, la diástole es el corazón relajado.
vamos a ver que hay una relajación isovolumétrica. En esta relajación se da el segundo ruido. El segundo ruido es porque la válvula aórtica se cierra. Automáticamente las presiones del ventrículo izquierdo comienzan a disminuir, comienza a aumentar el llenado de sangre, se comienzan a llenar las aurículas, por eso vemos la onda B, y eléctricamente no se va a dar nada, porque no hay evento eléctrico. Automáticamente viene el llenado rápido, que es cuando se abre la válvula mitral. Ahí, en algunos casos, podemos oír el S3, no en todos, en algunos casos, que son los que ya dije. Y vamos a ver cómo el volumen de los ventrículos comienza a aumentar. Siguiente, por favor. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de los que son los ruidos cardíacos, que más o menos ya un poco lo ha explicado también mi compañero, pero ahora vamos a ver, o sea, el origen y los focos de ocultación igualmente. Los ruidos cardíacos en realidad en sí son vibraciones que se van a desplazar, ¿no?, en los tejidos. Podemos considerar que las válvulas van a ser como si fueran las cuerdas de una guitarra, ¿no? Y una vez que suenan estas cuerdas es lo que vibra y eso es lo que se escucha. Bien. Y obviamente va a ser más que nada utilizando el estetoscopio, que es la manera en donde vamos a hacer el examen físico y poder chequear esto. Ahora, según la causa, podemos dividirlo en dos, ¿no? Hay ruidos fisiológicos que son normales y ruidos patológicos. El primer y segundo ruido son fisiológicos, es lo que vamos a escuchar en todas las personas. El tercer ruido, sin embargo, es considerado patológico, pero hay excepciones en donde puede ser considerado fisiológico, como por ejemplo en niños y en embarazadas. Bien, y el R4 sí es netamente patológico. Luego, según la fase del ciclo, recordar que solo el R1, el primer ruido, va a ser en la fase sistólica, como podemos ver acá, ¿no? Mientras que los demás ruidos van a ser en la fase diastólica, tanto el 2, el 3 como el 4. Entonces, recordando qué es lo que en realidad significa, por así decirlo, ¿no? El primer ruido, el primer y segundo ruido, ¿no?, que es el cierre de las válvulas, ahora vamos a ver a cuál corresponde, siempre se va a encontrar en isovolumétrico. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un cierre, es como si la caja tanto auricular como ventricular estuviera cerrada. Entonces estamos hablando de isovolumétrico. En el primer ruido, este corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Ahora, es bueno recordar que el ciclo, todo este ciclo cardíaco, en realidad dura menos de un segundo, ¿no? Dura casi 0.8. Entonces, cada ruido en sí es ligeramente mayor a 0.1 segundo. O sea, es bastante rápido. No, no va a durar mucho, ¿no? Es un poquito mayor de 0.1 segundo. Incluso el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es el R1, es 0.14 y el de las semilunares, el R2, es 0.11. Es un poquito menor acá en el R2, ¿por qué? Porque en realidad las válvulas semilunares tienen unas cuerdas más tensas, ¿no? Como les digo, como si fueran las cuerdas de la guitarra. Si las cuerdas son más tensas, entonces las vibraciones son un poco, se producen menos, ¿no?, que si fueran un poco más relajadas las cuerdas. Entonces por eso que acá dura un poquito menos. Estos ruidos cardíacos se pueden registrar en un fonocardiograma, que es lo que vemos acá, en realidad esta línea azul, porque normalmente nosotros lo podemos oír, ¿no? Pero cuando vayamos a ver más o menos el R4 y el R3 y el R4, son ruidos más ligeros, por eso incluso acá en este registro se ven como unas ondas más pequeñas porque el ruido no es tan intenso. Sin embargo, claro que no es algo que se use normalmente, ¿no? Y lo que normalmente nosotros hacemos es escucharlo en el examen físico. Bien, ahora sí pasando al tercer ruido, ¿no? El tercer ruido va a corresponder al llenado ventricular rápido. Entonces, si hablamos de un llenado ventricular, ¿por qué se podría producir un ruido? ¿No? Es cuando vemos que el flujo de sangre está pasando desde las aurículas hacia los ventrículos. Estamos en la diástole, ¿no? Entonces, para que se produzca este tercer ruido es porque
hay dos condiciones que se van a cumplir. O hay un mayor incremento de volumen de la de sangre que estuviera pasando, o hay un incremento de la presión. Está empujando con más fuerza, ¿no?, la aurícula para que se produzcan estas vibraciones. Entonces, en patologías que podemos ver, por ejemplo, un incremento de volumen puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, un ICC, o en otras patologías que podemos ver un incremento de la presión, puede ser en una regurgitación tanto mitral o tricuspidia, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Indica en realidad este tercer ruido una sobrecarga de volumen. Luego también se va a escuchar ese tercer ruido en ventrículos que se encuentren dilatados, ¿sí? Esto es también algo característico del tercer ruido. Entonces, todo esto nos va a descartar estas patologías. En cuanto al cuarto ruido, acá hablamos de la sístole auricular. Estamos aquí. Entonces, la sístole auricular es esa eyección, ¿no?, justo de la sangre que queda en la aurícula, es un pequeño empujón adicional para que pase toda esta sangre hacia los ventrículos. Entonces, todavía seguimos en lo que es la diástole, ¿no? Esta contracción, o sea, para que se produzca este cuarto ruido es porque hay una contracción de la aurícula, pero en un ventrículo que está endurecido. O sea, estamos tratando de llenar un ventrículo que en realidad tiene unas paredes que no se distienden, ¿no? O un aumento de la resistencia a este llenado. Por eso es que solemos encontrar este cuarto ruido en un ventrículo hipertrófico, ¿no? O incluso también en hipertensión. Bien. Ok. Ahora, en cuanto a los focos de ocultación, vamos a ver que tanto el R1 como el R3 como el R4 los vamos a escuchar sobre todo en el foco mitral. Bien. Ahora, hay diferencias aquí porque el estetoscopio tiene dos partes, ¿no? Tiene un diafragma y una campana. Entonces, normalmente con el diafragma podemos escuchar los ruidos que son fisiológicos porque son un poco más intensos. Mientras que el R3 y el R4 se dice que es mejor escucharlo con la campana. Bien, eso es como que un dato adicional una vez que ustedes inicien a hacer los exámenes físicos. El R2, sin embargo, se escucha mejor en el foco aórtico. ¿Ok? Bien, ahora un poco explicando lo que son los soplos. Esto lo vamos a ver igual más adelante, porque hay que diferenciar que un soplo no es lo mismo que un ruido. El soplo, por ejemplo, se van a escuchar en ciertas patologías, ¿no? En la estenosis aórtica, acá, bueno, básicamente lo que tienen que saber por ahora es que existen soplos tanto sistólicos como diastólicos. Entonces, en una estenosis aórtica, relacionarlo con un soplo sistólico. Insuficiencia mitral, igualmente con un soplo sistólico. Por otro lado, por ejemplo, la insuficiencia aórtica lo vamos a asociar con un soplo diastólico y la estenosis mitral con un soplo igualmente diastólico, ¿no? Luego hay más características de los soplos que tal vez lo van a ver más adelante, pero por ahora creo que eso es lo más importante diferenciar. Bien. Dentro de los ruidos cardíacos tenemos el segundo ruido, como hemos explicado ahora, ¿no? Este segundo ruido, que corresponde al cierre de las semilunares, ¿no?, de las válvulas semilunares, puede tener un desdoblamiento. Ahora vamos a explicar por qué. Hay causas tanto fisiológicas, normales, y tres causas patológicas, ¿no?, que se van a dividir en amplio, fijo y paradójico. Entonces, este segundo ruido tenemos dos componentes, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, el primer ruido y el segundo ruido, que tiene el componente aórtico y el componente pulmonar. Es el cierre de las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un desdoblamiento fisiológico, estamos hablando que en realidad en la inspiración se va a escuchar como si hubieran dos ruidos más adicionales, o sea, como en realidad hubieran tres ruidos, por así decirlo. Pero asegurarse que en la expiración, que es lo normal, esto se va a escuchar como uno solo. Es el segundo ruido. Entonces, más o menos acá he resumido los pasos para que podamos entender en orden, ¿no?, a qué se debe este desdoblamiento o este intervalo que se va a dar entre el cierre primero de la válvula aórtica
y luego se va a dar el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, en primer lugar vamos a tener la inspiración. Esta inspiración va a provocar un aumento de la presión intratorácica, que lo que va a hacer es que, o sea, la va a volver negativo. Al suceder esto, incrementa el retorno venoso hacia el ventrículo derecho. Una vez que estamos en el ventrículo derecho, aumenta el volumen telediastólico del ventrículo derecho, aumenta el volumen sistólico, o sea, la eyección, ¿no? Y si nosotros tenemos más volumen que tenemos que eyectar de este ventrículo, entonces el tiempo también aumenta. Y es por eso que se da el retraso en el cierre de la válvula pulmonar, ¿no? Es bastante sencillo de entender, pero acá lo importante es saber que solamente se da en la inspiración. Y es por eso que es considerado como algo fisiológico. Ahora vamos a ver las causas patológicas. Dentro de las causas patológicas tenemos el desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Pero amplio. ¿Por qué amplio? En realidad se dice así porque, como vamos a ver ahora, es una exageración, por así decirlo, de lo que ocurre fisiológicamente, ¿no? Entonces, igualmente tenemos el primer ruido, que esto no cambia, tenemos el cierre de la válvula aórtica, pero ahora hay un retraso del cierre otra vez de la válvula pulmonar, pero más exagerado, y se da tanto en expiración como en inspiración. Estos hay ciertas causas, ¿no? Y básicamente, ¿a qué se va a asociar? Se asocia a un retraso del vaciado del ventrículo derecho, ¿no? Este retraso del vaciado o sea, el tomar más tiempo se va a asociar a que justamente la pulmonar se cierre más tarde, o sea, se cierre después que la aórtica. ¿Y a qué se debe? A estenosis pulmonar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá la válvula pulmonar no se está abriendo adecuadamente, ¿no? Entonces se está demorando el tiempo de eyección. O a un bloqueo de rama derecha, en el que el ventrículo se está contrayendo más lentamente y por eso es que también se retrasa el tiempo de vaciado de este ventrículo derecho, ¿no? Ese es el amplio. Ahora vamos a ver el fijo. ¿Por qué se le llama fijo? Porque va a ser independiente de la respiración. Es decir, no va a importar, va a ser igual en expiración y lo mismo en inspiración, ¿no? Y ahora esto se asocia a una patología que es la CIA o comunicación interauricular. Entonces, lo que vamos a ver igualmente con los pasos, ¿no? Más o menos para entender. En primer lugar, tenemos esta comunicación interauricular, que significa que hay un shunt, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay un septum permeable, por lo tanto, toda la sangre de la aurícula izquierda, que normalmente debería ir al ventrículo izquierdo, ya no va al ventrículo izquierdo, sino que se va a la aurícula derecha, ¿no? Hay un shunt de izquierda a derecha. Entonces, si estamos aumentando el volumen en el lado derecho de la aurícula, por ende también va a aumentar el volumen en el ventrículo. Entonces esto igualmente, ¿no? Va a aumentar el flujo a través de la válvula pulmonar y va a provocar un retraso en el cierre de la válvula pulmonar. Como estamos hablando de una patología prácticamente no de nacimiento, entonces va a ser independiente la respiración, ¿no? Esto se va a escuchar por separado, tanto en la expiración como en la inspiración. Y finalmente tenemos el desdoblamiento paradójico, ¿no? Que viene a ser el tercero y último patológico, ¿no? ¿Por qué se dice paradójico? Porque ahora estamos viendo que es el contrario de lo que normalmente o fisiológicamente pasa. Ahora se está cerrando primero la válvula pulmonar, en vez de que se cierre primero el aórtico, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué se da esto? Porque en realidad lo que está sucediendo aquí es que este de acá, el aórtico, ahora se está demorando en cerrar. Entonces, ¿qué cosa puede provocar esto, no? Hay ciertas condiciones que van a retrasar el cierre de la válvula aórtica, como por ejemplo la estenosis aórtica, que de por sí no va a demorar el cierre de la válvula, y el bloqueo de rama izquierda. Y se llama paradójica porque en realidad es como que se estuviera eliminando el desdoblamiento, ¿no? Entonces, básicamente acá se va a escuchar primero el ruido del cierre de la válvula pulmonar y luego el de la aorta. Bien, y eso sería todo en cuanto a los ruidos. Ya, para entender valvulopatías, primero vamos a tener que entender lo que es el asa de presión-volumen. Vamos a ver en la imagen. Esta asa de presión-volumen es específica del ventrículo izquierdo, ¿ya?
Entonces vamos a ver que en el eje de las Y está la presión del ventrículo izquierdo en milímetros de mercurio. Sabemos que la válvula aórtica normalmente se abre a los 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, en el eje de las X tenemos el volumen ventricular, que es la cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo. Entonces, tenemos las fases del pasa presión-volumen, ¿no? Que es, primero, la contracción isovolumétrica. Volvemos a aplicar el ciclo cardíaco. Es el periodo en donde se cierra la válvula mitral y automáticamente el corazón comienza a ganar la fuerza suficiente para poder vencer a la presión de la válvula aórtica. Después tenemos la fase número 2, que sería la eyección, que es cuando el ventrículo ya venció esta fuerza. En la fase 3 vamos a tener la relajación isovolumétrica. En la fase 4 y 5 vamos a tener el llenado del ventrículo. Entonces, como podemos ver, al final de la fase 3, hay en el eje de las X, hay una cosa que es ESB, que es el volumen al final de la sístole. Y al final de la sístole no tenemos casi nada de volumen. Vamos a tener aproximadamente de 20 a 50 cc, que es lo que se queda en el corazón como remanente. Y vamos a ver que conforme va avanzando hacia la derecha, el corazón se va llenando. Entonces, tenemos tres conceptos claves en esta asa, ¿no? Que serían la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que va a dar el volumen sistólico. Entonces, mayor precarga, vamos a ver que nuestro eje de las X va a crecer. También tenemos la postcarga, otro concepto básico. ¿Qué es la postcarga? Es la fuerza que utiliza el corazón para vencer la válvula aórtica, que son las presiones. La postcarga siempre se va a manejar con presiones. Entonces, mientras mayor presión tenga la válvula aórtica, mayor será la postcarga del corazón. Hola, se me cortó. ¿Están ahí? Sí, se te cortó un ratito, pero ya se te... Ya. ¿En dónde me quedé? Repite lo último que dijiste, o sea, lo ultimito. Ya. La postcarga es la fuerza que va a necesitar el corazón para vencer la presión de la aurícula derecha, de la válvula aórtica, disculpa. Entonces, la postcarga siempre se va a basar en presiones. Mayor presión se necesita, mayor será la postcarga. Y por último, la contractilidad, que es la fuerza que utiliza el corazón para eyectar la sangre. No, mientras mayor fuerza utilice el corazón, mientras mayor sea la contractilidad, menor volumen telesistólico va a quedar. Telesistólico es al final de la diástole, al final de la sístole. Entonces, vamos al primer caso, que es el siguiente. Valvulopatías en la válvula aórtica. Tenemos la estenosis y tenemos la regurgitación. En la estenosis, ¿qué pasa en la estenosis? En la estenosis, la válvula aórtica no se abre bien. Entonces, al no abrirse bien, el corazón necesita muchísima más fuerza para vencer a la postcarga. Entonces, el ventrículo izquierdo va a hacer mucha más fuerza. ¿Y qué va a pasar en el dibujo del asa presión-volumen? Vamos a tener un dibujo delgadito, como podemos ver en la imagen, y en el eje de las X va a ser angosto y en el eje de las Y va a ser alto. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y siempre se representa los milímetros de mercurio, o sea, la presión.
Mayor presión necesita el ventrículo, mayor fuerza y mayor poscarga. En cambio, en la regurgitación aórtica, la regurgitación es que la válvula aórtica no se cierra bien. Entonces, a la hora del corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, e inyectar sangre, esa sangre va a viajar, pero va a quedar un remanente y va a regresar el ventrículo. Y entonces, conforme vaya latiendo el corazón, se va a ir llenando y llenando y llenando y llenando y llenando. ¿Y ahí qué aumenta? Va a aumentar la precarga de nuestro corazón. Entonces, si aumenta la precarga, vamos a ver que nuestro eje de las X va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Siguiente. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la estenosis mitral. Acá en la estenosis mitral, primero me gusta con este dibujito de aquí. Acá lo que normalmente debería suceder es que no, la sangre pase de la aurícula al ventrículo y ya luego, ahorita hablando de la mitral, ¿no? Pero en la estenosis tenemos unas válvulas que en realidad se abren difícilmente, ¿no? Entonces, como se están ejerciendo mayor resistencia para que se puedan abrir, lo que hace la aurícula es ejercer mayor presión hacia el ventrículo para que pase toda la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llevar esto? Es básicamente a un crecimiento de la aurícula, ¿no es cierto? Porque la aurícula está haciendo mayor trabajo. Y de alguna manera el ventrículo también va a disminuir de tamaño porque en realidad no está pasando o no llega a pasar la misma cantidad de sangre que pasaría si no hubiera una estenosis mitral, ¿no? ¿Qué pasa también? Aumenta la presión, ¿no? Acá vemos ahí, en la aurícula hay una presión de 10, acá en una estenosis mitral aumenta a casi 25 porque necesitamos ejercer mayor presión para que pase esta sangre, mientras que en el ventrículo en realidad disminuye, ¿no? Esa es como referencia, pero ahora sí vamos a ver los gráficos. En cuanto a este gráfico acá primero, vemos que, como he explicado acá, ¿no? La presión de la aurícula derecha va a ser mayor a la presión del ventrículo izquierdo. Perdón, izquierdo, ¿no? Ambos izquierdos. El aumento de la presión de la aurícula va a superar, por eso es que vemos que toda esta diferencia, ¿no? Estamos hablando de eso, justamente. Además también, hablando ahora sí del volumen, lo que vemos es que va a haber un menor llenado ventricular. Entonces, al haber un menor llenado ventricular, el volumen de por sí telediastólico también va a ser disminuido, ¿no? Y al disminuir esto, si disminuye también el llenado del ventrículo con el volumen telediastólico, entonces también va a disminuir el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente estamos viendo en la estenosis mitral. Y pasando ahora a la insuficiencia o regurgitación también en inglés, ¿no? Pero la insuficiencia mitral es que lo normal es que una vez que se contraiga el ventrículo y expulse la sangre, se encuentre cerrada esta válvula. Pero en una insuficiencia o regurgitación mitral, la válvula en realidad nunca se llega a cerrar completamente, ¿no? Ni en el llenado ni en la contracción. Entonces, no hay fases isovolumétricas, no hay fase ni de contracción isovolumétrica ni de relajación isovolumétrica porque la válvula en realidad va a ser como muy ligera, ¿no? Entonces no se va a llegar a cerrar completamente. ¿Qué es lo que pasa si no se cierran estas válvulas? Cuando hay una contracción, en vez de que toda la sangre pase como debería pasar acá, ¿no? En vez de que toda la sangre se vaya hacia la aorta, hay un pequeño porcentaje que es más o menos el 20%, ¿no? El 20% de sangre se va a dirigir hacia la aurícula de regreso. Espérame. Ok, entonces el 20% regresa hacia la aurícula y solamente un 80% se está yendo hacia la aorta, ¿no? Entonces eso puede generar una dilatación de la aurícula, pero además también va a haber un aumento de tamaño del ventrículo, porque al momento del llenado ventricular igualmente se va a llenar más de lo que debería llenarse porque no se va a cerrar, ¿no? No se cierra esta válvula, ¿ok? Entonces, pasando, aquí lo que vamos a ver es una onda V, ¿ok? En la regurgitación o insuficiencia mitral y en lo que es
el asa volumen-presión, también acá vemos que el volumen, este volumen sistólico en realidad está disminuyendo. ¿Por qué? Porque como les he dicho, el 80% solamente está yendo hacia la aorta, pero hay un 20% que se regresa a la aurícula. ¿Ok? Entonces acá vemos, ¿no? El volumen al final de la sístole en realidad disminuye. Pero el volumen telediastólico, el volumen telediastólico se incrementa porque el volumen y la presión de la aurícula no va a aumentar el llenado en el momento de la relajación ventricular. Entonces también aumenta el volumen telediastólico, pero disminuye de alguna manera el volumen sistólico, ¿sí? Y bueno, básicamente eso sería en lo que es la insuficiencia mitral. Y más o menos a modo de repaso ya finalmente, ¿no? Que igual hay más conceptos que hemos visto, pero es recordar que el ciclo cardíaco va a constar de 7 momentos, ¿no? Y 2 etapas, sístole y diástole. Durante la sístole estamos hablando de la contracción del corazón y en la diástole de la relajación, ¿no? Acá es cuando se está llenando el corazón. Bien, otros conceptos es que la precarga se asocia al volumen sistólico y la poscarga se asocia a la resistencia que se va a dar, ¿no? A una resistencia periférica. Y los ruidos cardíacos pueden ser tanto fisiológicos, como hemos visto, como patológicos, ¿no? Sobre todo R3 y R4 patológicos. Bien, y ahora les vamos a tomar un pequeño quizzes para que vean si es una nota individual para ustedes, ¿no? Y sobre todo para poner en práctica lo que acabamos de aprender, pues chicos. Así que, a ver, un segundo. Ya chicos, pueden poner este código en quizzes para que puedan unir y responder algunas preguntitas, ¿no? Y más o menos así probar lo que han aprendido o guarden también las preguntas como para un banco y puedan practicar con esas preguntas más adelante, ¿no?
A ver, chicos, me avisan si ya se conectaron o si falta alguien, o en todo caso, para empezar, porque no sé por qué no sale la musiquita del quiz, pero ya no importa. Igual, chicos, al final, si tienen algunas preguntas o algo, nos pueden preguntar terminando el quiz y resolvemos algunas dudas, así que tengo. Ya, chicos, vamos a iniciar, ¿sí?
Ya chicos, hemos dado bastante tiempito, así que vamos a revisar ahora sí las respuestas. A ver, o sea, marquen los que quedan para que puedan guardarse las respuestas, pero ahorita vamos a ver ya las opciones y todo, ¿no? Si quieren guardarlo en su usuario del Quizzes. Pero ya lo voy a parar, ¿ok? Bien, bueno, felicidades a los chicos que han salido, que han respondido muy bien. Ok, ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? Listo. Entonces, acá nos preguntan, encierren en un círculo la letra que corresponde al final de la diástole. Primero quiero saber si es que hay alguno de ustedes que tiene alguna duda respecto al Quizzes. Igual manera también, a ver, si es que quieren algún premio para los ganadores, ¿no? Los 3 ganadores que han salido, si quieren recibir tal vez algún CLPPT o algún resumen o algo parecido, también podrían decir. Ya, exactamente. Justo en esta pregunta, en realidad hubo un error, entonces vamos a explicarlo bien, ¿no? Nos piden acá lo que corresponda al final de la diástole. Entonces, como hemos visto, esta es nuestra asa volumen-presión, ¿no? Presión-volumen. La A en realidad corresponde justamente al cierre de la válvula mitral, ¿no? Acá hemos tenido la contracción, perdón, la relajación isovolumétrica, ¿no? En esta relajación isovolumétrica estamos en un volumen dentro de nuestro ventrículo disminuido, ¿no? Acá tenemos la sístole auricular y acá es donde estaríamos terminando para dar inicio a la sístole, que es la contracción isovolumétrica, ¿no? Acá no cambia el volumen. Entonces, efectivamente, ¿no? Acá la respuesta correcta en realidad debería ser la A, porque acá estamos terminando la diástole con un volumen predeterminado, ¿no? Y a partir de acá es de donde ya se va a expulsar toda la sangre, ¿no? Entonces, este es el final de la diástole y el inicio de la sístole, ¿no? Entonces es la letra A. Muy bien, para los que se dieron cuenta, justamente para Pierre. Bien, ahora me dice, ¿no? La onda A del pulso venoso se correlaciona temporalmente con, como habíamos visto, ¿no? La onda A en realidad está justo en la parte de la sístole auricular, ¿no? Igualmente, el ruido que corresponde a la sístole auricular vendría a ser el cuarto ruido cardíaco, ¿no? Entonces, temporalmente, ¿no? En el tiempo de este ciclo cardíaco, la onda corresponde al cuarto ruido. Bien. Si hay dudas, me lo dicen, me lo hacen saber por el chat. ¿Ok? Luego, en la siguiente asa de presión-volumen del ventrículo izquierdo, encierra en un círculo la letra que corresponde al inicio de la sístole ventricular, ¿no? Entonces, aquí, igual que el otro, ¿no? La A. ¿Por qué? Porque la A es el final de la diástole, inicio de la sístole, ¿sí? Luego, uno de los siguientes eventos o características no corresponde a la fase de eyección rápida, ¿ok? Entonces, acá la respuesta correcta vendría a ser que, a ver, un ratito. Ya, disculpen chicos, tuve un imprevisto, ya. Entonces, uno de los siguientes eventos no corresponde a la fase de eyección rápida, ¿no? ¿Cuál sería la onda C de la presión auricular? ¿Por qué? Porque en realidad la onda C se produce al inicio de la fase, no al final, ¿ok? Bien. Luego, el gráfico mostrado describe el desdoblamiento
Entonces aquí, por ejemplo, hemos visto que normalmente, fisiológicamente, primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar. En este caso estamos viendo que la válvula pulmonar se está cerrando primero, ¿no? Luego se cierra la aórtica. Entonces es al revés de lo que normalmente pasa. Y si es al revés, estamos hablando de un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, ¿no? Acuérdense que es el segundo ruido, no es el primero, ¿bien? Luego, se muestran las tasas presión-volumen del ventrículo izquierdo de 4 valvulopatías de las cavidades cardíacas izquierdas, ¿no? El fondo gris comparadas con las tasas normales, que es el fondo negro, ¿no? El fondo negro es normal en todos. Entonces, ¿cuál de ellas se asocia con la mayor presión de pulso? Bien, entonces, aquí vendría a ser la respuesta D. Estamos frente a una insuficiencia aórtica, entonces es por eso que vamos a poner que esta de acá se asocia a una mayor presión de pulso, ¿no? El gráfico D. ¿Sí? Luego nos dicen, el volumen ventricular más bajo de todo el ciclo cardíaco se observa durante, ¿no? Y acá la respuesta es la relajación isovolumétrica. Es aquí, e incluso, o sea, yo les recomiendo bastante que observen, analicen bien los gráficos, ¿no? Porque en realidad las respuestas a lo que vendría a ser preguntas del ciclo cardíaco se encuentran en el gráfico, ¿no? Entonces, si ustedes observan nuevamente la curva de volumen ventricular que está ahí, ¿no? En el gráfico, van a ver que en el momento de la relajación isovolumétrica es donde la curva se encuentra más hacia abajo. Entonces significa que hay menor volumen, ¿no? Esa sería la respuesta. Luego acá es, marque la letra que señala el volumen resultante de la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen sistólico eyectado, ¿no? La diferencia vendría a estar acá, ¿no? Entonces, aquí la respuesta podría ser tanto la C como la E, de hecho, porque estamos hablando del volumen, ¿no es cierto? Entonces, aquí también podríamos considerar a las personas que han marcado la E que también están en lo correcto, porque estamos hablando justamente de que esta diferencia, ¿no? Vendría a ser el volumen telediastólico, que es aquí, menos el volumen sistólico eyectado, que es todo esto, ¿no? Y nos da como resultado el volumen al final de la sístole, ¿no? Que es lo que queda en el corazón. Dentro del corazón queda esta cantidad de volumen antes de iniciar nuevamente el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, tanto la C como la E sí podrían considerarse como respuestas correctas. Luego, para la producción de un tercer ruido cardíaco del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el tercer ruido, estamos siempre dentro de la diástole, ¿no? Recordando que el único ruido que está en sístole es el primero, ¿no? Entonces, estamos hablando del momento del llenado del ventrículo. El cuarto ruido se asocia a la sístole auricular. Entonces, acá como que no estamos hablando de una sístole auricular, ¿no? Estamos hablando del llenado del ventrículo. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se podría dar un ruido cuando se está llenando el ventrículo? Por dos cosas, o porque la sangre está pasando con más presión o porque hay más sangre, ¿no? Que está entrando al ventrículo. O también el otro motivo era por un ventrículo dilatado, ¿no? Pero recordando esos tres, aquí la opción correcta vendría a ser que la presión de la aurícula debe ser mayor a la del ventrículo, ¿no? Entonces, claro, sería la respuesta B. Luego, el gráfico muestra las tasas presión-volumen en reposo y en ejercicio de un varón de 30 años previamente sano. Luego del análisis del gráfico mostrado, se puede afirmar que durante el ejercicio se produce. Ahora, entonces aquí vamos a recordar, ¿no? A ver, si puedo sacar el... Listo. Entonces, nuevamente, ese es el volumen telediastólico o también volumen al final de la diástole, ¿no? Antes de que se eyecte toda la sangre que está en el corazón, es esta cantidad de volumen que hay, ¿no? Luego tenemos un volumen que es al final de la sístole. Ahora vamos a usarlo mejor, lo vamos a hacer en relación al normal, ¿sí? A lo normal que vendría a ser acá. Y luego tenemos el final de la sístole, que es una vez que ya se expulsó toda la sangre, hay una pequeña cantidad de sangre que se queda, ¿no? Entonces es el volumen telesistólico. Y todo esto de acá, toda esa diferencia es toda la cantidad de sangre que ha salido, ¿no? Que finalmente ha llegado a salir. Entonces, esta es la sangre que sale del corazón, esta es la sangre que se queda dentro del corazón, ¿no? Luego de que ya se haya contraído, ¿no? Entonces, acá nos piden ver qué es lo que está pasando en el ejercicio, ¿no?
Entonces, en el ejercicio primero podemos sacar como conclusiones rápidas, ¿no? Que hay un mayor volumen telediastólico, hay más llenado, se llena más sangre en el corazón. Y además, el volumen que queda en el corazón luego de que se contrae es menor. ¿Qué quiere decir? Que en realidad ha expulsado más cantidad, ¿no? Y sin necesidad de hacer cálculos, simplemente así, viendo el gráfico, ¿no? Podemos observar que se ha expulsado más sangre. Entonces, ¿a qué corresponde la expulsión de más sangre? A una fracción de eyección, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo acá que en realidad está incrementando la fracción de eyección, ¿no? No hay un aumento del volumen telesistólico, ¿no? Acuérdense que el telesistólico es lo que hay al final de la sístole, ¿bien? Es este de acá. Este de aquí es el telesistólico. Disminución del retorno venoso tampoco. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en realidad está llegando más sangre al corazón, porque si no, eso no aumentaría, ¿no? Si tenemos más sangre en el corazón es porque por ende está llegando más, ¿no? Disminución del volumen sistólico tampoco. En realidad, ven acá, todo esto acá se agranda, ¿no es cierto? Esta línea de aquí. Entonces, si estamos viendo mayor volumen sistólico, este de aquí tampoco. Y finalmente, una disminución de la presión picosistólica tampoco, ¿no? Incluso acá podemos ver que la presión está más elevada que acá. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más presión para expulsar esta mayor cantidad de sangre, ¿no? Bien, entonces acá, bueno, la respuesta correcta es un aumento de la fracción de eyección. Ya. Ay, no. Ups. A ver, voy a volver a abrir un ratito. Ya chicos, disculpen, se me cerró el quiz. A ver, vamos a ver, porque esto ya lo hemos hecho, al final de la diástole, el pulso A se correlaciona con el cuarto ruido. El de la sístole ventricular también era la A. De eyección rápida. A ver, marca la letra que señala el volumen resultante. Esto también lo hemos visto, esto también. Justo estábamos ya terminando, me parece, ¿no? El del ejercicio. Acá. Ya. Por ejemplo, nos piden, ¿no? Con respecto al efecto de la administración de un fármaco bloqueador de receptores beta 1, marque la alternativa correcta. Entonces, más o menos recordando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los receptores beta 1? A ver, eso espero que la memotecnia que se dice, ¿no? Es que beta 1 es por un corazón y beta 2, los receptores beta 2 es para dos pulmones, ¿no? Entonces, eso es lo que se dice. Y exactamente, los receptores beta 1 causan un mayor inotropismo, son inotrópicos positivos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que van a provocar una mayor contracción. Si hay mayor contracción, entonces estamos hablando de que va a expulsar mayor sangre, ¿no es cierto? Mayor cantidad de sangre. Pero ¿qué nos piden aquí? Aquí nos están diciendo en realidad un fármaco que bloquee justamente estos receptores. Entonces, si bloquea los receptores es porque no hay contracción, no hay una mayor contracción, en realidad acá son inotrópicos negativos, por lo tanto no se expulsa tanta sangre. ¿Y cuál de estas opciones es que el que me está diciendo que, o me da como conclusión de que no se está expulsando tanta sangre? Es este, ¿no? Perdón, es este de aquí, que el volumen telesistólico aumenta. ¿Por qué? Porque el volumen al final de la sístole, ¿se acuerdan de otra vez nuestro gráfico, no? Nuestra asa volumen-presión. Si el volumen telesistólico aumenta, significa que se está quedando más sangre básicamente dentro del corazón. Y si se queda más sangre dentro del corazón es porque no se está llegando a expulsar toda la sangre, ¿no? Entonces, con eso llegamos a ver, con esto llegaríamos a la conclusión, ¿no? De esta pregunta.
Luego, a ver, me parece que esta todavía no la hemos hecho tampoco. Dice, la curva de presión-volumen sombreada representa una alteración valvular que produce un soplo. La curva no sombreada corresponde a lo normal, ¿no? Luego marca la alternativa, letra y nombre correspondiente, que representa la estructura que sufrirá el mayor aumento de volumen producto como consecuencia de esta alteración. Entonces, aquí, con este gráfico, ¿cuál de todas las 4 alteraciones que hemos visto corresponde? A ver si más o menos ustedes me pueden decir en el chat si se acuerdan a qué corresponde este gráfico, antes de decirles la respuesta. Uh-huh. ¿Los demás están de acuerdo? Estenosis mitral. Como para más o menos ya terminar esto y hacerlo así más interactivo. Sí, entonces está bien. Estamos hablando de una estenosis mitral, ¿no? Acuérdense también del dibujito que hemos visto, ¿no? En el dibujo, más o menos, a ver si les puedo volver a compartir. Acá. Aquí, justamente. Este de acá es el dibujito que hemos visto de la estenosis mitral. Entonces, les había explicado, ¿no? Si tenemos básicamente podríamos casi hasta considerar, ay, Dios, casi que considerar que como si esto acá estuviera cerrado, es como una puerta que no puede salir. Ya, no puedo dibujar encima, pero lo siento, pero ya más o menos sí me pueden explicar. Ah, ¿no se ve? Ay, disculpen. A ver, un ratito voy a compartirles con esto acá, para que vean el dibujo, y de paso también para aquellos que creo que no llegaron a ver toda la presentación. Listo. Entonces, esta es la estenosis mitral, y es básicamente como una puerta que no se puede abrir, ¿no? Es como si estuviera cerrado o algo que necesita bastante presión para que salga. Si nosotros aumentamos la presión, entonces que vamos de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Es porque justamente necesitamos atravesar esta puerta. La sangre tiene que salir por algún lado. Y esto va a provocar justamente que la aurícula, perdón, pueda sufrir bien una hipertrofia por el aumento del trabajo muscular de la propia aurícula, como también una dilatación. ¿Por qué? Porque este volumen que está dentro y la propia presión va a generar que las paredes se dilaten más, ¿no? O sea, se agranden. Y otra característica de esta estenosis mitral es que el ventrículo puede incluso sufrir una disminución de tamaño, porque al disminuir el volumen que está entrando, porque se está quedando todo en la aurícula, también puede incluso atrofiarse, ¿no? Disminuir un poquito su tamaño. Y acá vemos también esto, que disminuyen las presiones, ¿no? En relación a lo normal. Entonces, ahora sí, volviendo a las preguntas. Acá estamos frente a una estenosis mitral. Entonces, ¿no? Nos piden acá cuál es la estructura que va a sufrir el mayor aumento de volumen producto como consecuencia de la alteración, ¿no? Entonces, ya viendo la figura, viendo el dibujito, fácilmente podemos responder que vendría a ser la aurícula, ¿verdad? Entonces viene a ser la aurícula izquierda. Izquierda porque estamos hablando de una válvula mitral, ¿no? Esta es la estenosis mitral. Bien, y finalmente, ¿no? Se muestran las tasas de presión del ventrículo izquierdo de 4 valvulopatías cardíacas izquierdas, ¿no? Con el fondo gris y comparadas con las tasas normales, que es el fondo negro. ¿Cuál de ellas se asocia a un soplo sistólico y una leve disminución de la poscarga? A ver, ¿quieren más o menos, a ver si ya con esto, si lo sacan bien, sería muy bien? Más, ¿a qué corresponde la letra A? ¿Cuál es la patología que es la letra A? Estenosis aórtica. La A es aórtica, ajá, muy bien. La B. A ver, ¿la B cuál es? ¿Aórtico o mitral primero? Mitral, claro. Insuficiencia mitral. La C. La C lo acabamos de ver ahorita. Estenosis mitral. Y ya, el último que queda, que vendría a ser la D, es la insuficiencia aórtica. ¿No es cierto? Ok.
Entonces, bien, entonces acá nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál se asocia a un soplo sistólico? Para los soplos, que también esto les va a servir y es fácil de, o sea, si ustedes tienen una pregunta, va a ser fácil que lo respondan porque ya van a tener esto para que puedan asociarlo, ¿no? Es este de aquí, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de soplos, como les dije, ¿no? Ahorita lo que tienen que saber es diferenciar dos cositas, que sea sistólico o que sea diastólico. Cuando es sistólico solamente son dos, es la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Estos dos son sistólicos, soplos sistólicos. Ya después hay más características, como pueden ver, ¿no? Este es más chiquito, el otro es más grande, en fin, pero por ahora es eso. Y insuficiencia aórtica es soplo diastólico y la estenosis mitral es soplo diastólico. Entonces acá nos han dicho que es un soplo sistólico, entonces ya estos dos ya lo descartamos, ya ni lo miramos ya, porque estos de acá son diastólicos, ¿no? Entonces solo nos queda estenosis aórtica y nos queda insuficiencia mitral. Acá ya nos volamos la mitad de las opciones y es bastante, ¿no? Para una pregunta fácil, solamente con ese dato ya saben. Ahora a ver, vamos a compartir de nuevo aquí. A ver, un segundo. A ver, vamos a borrar todos los dibujitos. Listo. ¿No? Y luego nos dicen cuál de ellas se asocia a una disminución de la poscarga, ¿no? Entonces, disminuye la poscarga significa que podemos eyectar más cantidad de sangre, ¿no? Entonces nos quedamos con la letra B. Bien. Entonces la letra B porque acá estamos eyectando justamente mayor cantidad de sangre, ¿no? Aquí se ve esta partecita así. Así. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra respuesta en este caso. Ya vendría a ser la última pregunta. Entonces, yo lo que les recomiendo, chicos, es, primero, todas estas cositas ustedes lo pueden leer tanto en el Constanzo como en el Guyton para los que están en tercer ciclo, ¿no? Para llevando cardíaco, sistema cardíaco. Y separar y poner las características de cada cosita. Separen aórtico de mitral. Luego, en aórtico, insuficiencia y estenosis. Y en estenosis lo asocian. ¿A qué cosa? Lo ideal es que ustedes lo entiendan, ¿no? Si ustedes entienden que estenosis se refiere a una válvula que más bien está cerrada y no se puede abrir, insuficiencia se refiere más bien a una válvula que está abierta, que es muy ligerita, como un papel. Entonces, diferenciando esas dos cositas, ya va a ser mucho más fácil que ustedes puedan comprender la fisiopatología, ¿no? Luego, si ustedes se saben de memoria o lo entienden y lo pueden asociar muy bien estas curvas volumen-presión, entonces también les va a facilitar más adelante para los exámenes, ¿no? Ya no se van a demorar tanto tiempo en buscar, no, cuál era tal, no. Y ya, y eso, chicos, y se dan cuenta que siempre hay preguntitas que les van a dar un dato, ¿no? Soplo sistólico, ya de frente lo sacan, ya con eso dicen, me vuelo dos opciones. O te van a decir el volumen telediastólico, el volumen al final de la sístole, ¿no? O el volumen al final de la diástole y bla, bla, bla. ¿Ok? Y nada, chicos, ojalá les vaya muy bien en este tema que es complicado, pero yo sé que van a poder. Suerte, chicos. Y si hay alguno que quiera el resumen, me lo hace saber por el chat, algún resumen de este tema o algo similar.
Milagros, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ya chicos, a ver, los que quieran el resumen les voy a pasar mi número por acá para que me puedan escribir y de ahí les paso, ¿sí? Y listo, eso sería todo también chicos por ahora. Ahí está. Ay, disculpen, todos acá. Ya, ahora sí. Listo, hasta luego chicos. Suerte.